Hola, soy Pilar Galán y empezamos este año una nueva sesión de encuentros literarios o encuentros con autora. El pasado 29 de febrero, la escritora extremeña Pilar Galán visitó el Centro de Educación de Adultos de Cáceres. La visita comenzó en la biblioteca del centro, donde fue entrevistada por Paco Hinojal, alumno del Club de Lectura, para posteriormente presentar su último libro, Si esto fuera una novela, en el Salón de Actos. Es maravillosa, que dice cosas como esta, por ejemplo. Y cuando quiera empezamos, Pilar. Cuando tú quieras. Bueno, pues la primera preguntita que tenemos por aquí es si nos podrías explicar por qué has elegido ese título. Pues primero quería agradecer a la biblioteca porque es verdad que yo creo que los clubes de lectura, los institutos y las bibliotecas hay que decirles siempre que sí. Yo creo que tenemos una deuda por las bibliotecas, ya sean escolares o sean públicas, que hay que pagar y desde luego como lector yo tengo una deuda inmensa con las bibliotecas y como escritora también muchísimo. Que por qué el título, yo no pongo los títulos nunca de mis libros, los elige el editor, los elige Marino González Montero. Yo no tengo cabeza para los títulos porque se me ocurren cosas que no tienen nada que ver, entonces cuando le iba mandando a Marino los capítulos fue el que me dijo que empezaba muchas veces, que repetía muchas veces la frase, si esto fuera una novela, si mezclaba ficción, mezclaba realidad, y entonces por eso se quedó el título, pero no lo elegí yo. A mí al principio no me gustaba mucho, luego me ha ido gustando más y creo que sí refleja muchísimo el contenido del libro. De acuerdo, o sea que ha sido el editor el que le ha puesto el título al libro tuyo. Sí, lo hace siempre. Pues ya lo hemos entendido y lo sabemos. La segunda pregunta, ¿a qué se debe el tiempo que tardaste en escribir después de la muerte de tus padres, que reflejas en él? Esa pregunta es larga de contestar, pero la voy a resumir. Bueno, te he dicho primero gracias por entrevistarme, así que también gracias, eso se me olvida. Te lo agradezco. Pues yo este libro llevo escribiendo toda la vida, digo en las presentaciones y digo creo que dentro del libro, que he tardado en escribirlo 5 años, pero yo creo que he tardado en escribirlo toda la vida. Es el libro que yo llevaba queriendo escribir pues muchísimo tiempo, porque habla de muchas cosas que queremos, creemos que tenemos una memoria que va a abarcar todo y con el tiempo uno se va dando cuenta de que falsear la realidad, bueno, los escritores nos dedicamos a eso, falsear la realidad, a inventar, a vivir otras vidas que no son la nuestra, por eso escribimos, bueno, y por eso leemos también. ¿Y por qué tardé tanto? Pues porque yo soy muy, muy vaga para escribir. Soy todo lo vaga que no soy para trabajar, lo soy para escribir, siempre encuentro una cosa mejor que hacer. Y luego la muerte de mis padres fue que parece no estamos acostumbrados a convivir con la muerte es algo natural, bueno, de hecho es la única certeza, y la muerte de mi padre primero y luego la de mi madre, que fue muy seguida, me bloqueó por completo, y hasta que no empecé a escribir pues no salí de ese bloqueo, por eso tardé tanto. Esa fue la razón, ¿verdad? De acuerdo, vamos con la tercera. ¿Por qué no escribiste otras obras durante ese tiempo que dejaste de escribir y sí lo hiciste publicando la columna en el diario Extremadura? Porque la columna es una muleta. La columna es, de hecho, cuando la pandemia, la pandemia es esa cosa que parece inventada, que parece pura ficción y esa cosa que hemos olvidado tan pronto y ya casi nadie se acuerda y fue una cosa tremenda, pues durante la pandemia yo fui incapaz de leer y de escribir. La gente colgaba en las redes sociales todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy escribiendo, yo me bloqueé, a lo mejor porque la realidad parecía tanto la ficción que para qué añadirle más ficción, ¿no?, a lo que teníamos. Y sí escribí la columna. De hecho me llamó el director del periódico Extremadura, Antonio Cid, y me dijo: mira, Pilar, vamos a hacer un ERTE y entonces entendería que los colaboradores no quisierais colaborar porque no podemos pagar. Y yo pensé, este hombre no sabe lo que me está diciendo, porque para mí mi columna se ha convertido como en una forma como una ventana al mundo. Yo me explico el mundo cada semana o intento explicármelo y hacérselo fácil, compartirlo con los lectores. Y a mí me ayudó muchísimo escribir esa columna en la pandemia. ¿Te ayudó mucho en esos momentos del COVID? De intentar entender la realidad. De acuerdo. Vamos con otra. Valora cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en esta obra que presentas. Pues yo creo que no importa mucho lo que es de realidad y de ficción. De hecho, sí, cualquier autobiografía es pura ficción porque solo tiene el punto de vista de que la está escribiendo y silenciará cosas que le convengan o dará más importancia a otras, ¿no?
Todos los escritores somos unos mentirosos natos, entonces cuánto es de realidad y cuánto de ficción. En el momento en que es mi propia mirada la que cuenta muchas de las cosas que he vivido, pues seguramente mucha más ficción que realidad. Más ficción que realidad. De acuerdo, Pilar. ¿Actualmente estás inmersa o estás trabajando en alguna otra obra? No, sigo con las columnas, estoy leyendo mucho, ahora sí que estoy leyendo mucho. Y seguramente pues esto es como los campos, ¿no? Ahora están en barbecho y de ahí saldrá seguramente alguna... Más bien cuentos, que me gustaría mucho volver a los cuentos. Volver a los cuentos, ya que eres una escritora prolífera en diferentes materias, pues, puesto que ya lo hemos visto, lo hemos leído. Bueno, vamos con otra. Pasando a analizar tu obra, Pilar, si esto fuera una novela, ¿no? Escribes en uno de tus pasajes: la verdad no puede contarse en un país que no tiene memoria y ha pasado página de una época que hay que olvidar a toda costa. Eso, ¿te acuerdas de eso, verdad? Mis compañeros y yo nos gustaría saber a qué memoria te refieres cuando hablas de la memoria de este país, que no puede contarse, que no tiene memoria. Yo creo que no es una cosa de este país, yo creo que es una cosa del ser humano en general. Nos resulta muy cómodo olvidar. De hecho, estamos programados para olvidar porque no podemos arrastrar todo el dolor, no podemos quedarnos estancados. Pero a mí me sorprende muchísimo que mis alumnos no se acuerden de ETA. Bueno, no pueden acordarse porque no lo vivieron, pero no se recuerda el periodo de ETA en que nació. O sea, no es una cosa del siglo XV ni de la Edad Media, es una cosa que estaba pasando en España hace nada. No estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando del periodo de ETA que sucedía en democracia. Y me resulta también... bueno, yo es que cada vez estoy más perpleja ante la realidad. Me resulta tremendamente extraño que estemos olvidando la pandemia, como si no hubiera pasado. Que quizás eso es la naturaleza humana, ¿no? El lanzarte a vivir como si no hubiera mañana. Pero estamos pasando por encima de cosas que no hemos digerido y seguir avanzando sin pararse a pensar, a mí me parece que es de locos. De ahí que tú digas que este país no tiene memoria. Es decir, que se olvida de los hechos acontecidos o los vamos olvidando paulatinamente, ¿no? Y quien no tiene memoria, pero eso no lo digo yo, lo dice Cicerón, quien no tiene memoria no aprende. No aprende. De los errores. Efectivamente. De acuerdo, Pilar. Vamos con otra pregunta. Describes en una parte de tu obra una visita al Hospital Puerta del Mar, en Cádiz. Sí, en Cádiz. Y en su cafetería, te hago la lectura literal de tu prosa, y en su cafetería se encontraba un grupo de mujeres que después de una noche infernal acompañando a sus familiares, a los que habían atendido hasta la extenuación, igual que habían estado haciendo el resto de su vida, se preguntaban entre ellas, se arropaban como una tribu a la que me hubiera gustado pertenecer. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué has pretendido decirle al lector? ¿Acaso tú no perteneces a esa tribu a la que te refieres en esa descripción? Yo pertenecí mucho tiempo a la tribu de las cuidadoras. Pero yo creo que eso es muy... Está cambiando, pero está cambiando muy lentamente. Los cuidados siguen siendo femeninos. Cuidamos a las madres, los suegros, la familia. Entonces yo durante mucho tiempo pertenecía a la tribu de las cuidadoras. Para mí lo que me enterneció de ese momento es que esas mujeres hacían piña. Y a mí me hubiese gustado, porque yo tenía la piña de mis hermanas, de mis amigas, pero sí me hubiese gustado que hubiese una red de ayuda y que la hubiese ahora, que tampoco la hay, para todas esas personas que estamos cuidando a nuestras personas mayores, o incluso a maridos o mujeres que están cuidando a su pareja con Alzheimer, con demencia, que por desgracia cada vez es más frecuente, y no hay una red de apoyo para decir, aguanta, esto es lo que deberías hacer, no te quemes, porque es verdad que ser cuidador agota. Y hay veces que personas mayores, yo entonces era más joven cuando cuidaba a mis padres, personas mayores se agotan cuidando a sus parejas, a sus padres, a sus hijos. Sí. Y quizá el Estado debería responder. Sí, tener un recurso. Un recurso. Para apoyo de esa tribu, de ese grupo de mujeres que se dedican al cuidado de sus familiares. Y que se agotan en el intento. De acuerdo, muy bien. Ahora parece que lo vamos entendiendo, por lo menos yo. Otra cosita. Tras la lectura de tu obra hemos deducido que eres una gran entusiasta de la cultura clásica. De hecho, tú eres licenciada en Filología Clásica. ¿A qué personas en la actualidad admiras más? Ya sean periodistas, locutores de radio o televisión, escritoras, escritores u otros personajes
como monologuistas, humoristas, etcétera, etcétera. Pues es que no tendríamos tiempo en esta entrevista. Yo admiro a muchísima gente. Yo creo que hay gente interesantísima haciendo cosas interesantísimas y a veces no son tan conocidas como deberían. Escritores, por ejemplo, bueno, Millás es mi escritor ídolo, pero porque yo creo que tiene una mirada sobre el mundo que a mí me encantaría ser capaz de escribir como él. Landero, Gonzalo Hidalgo Vallada, Eugenio Fuentes, que son muchísimos, son mujeres, me gustaba muchísimo Almudena Grandes, Ana María Matute, Karen Martín Gaite, bueno, y hay poetas extremeñas haciendo cosas maravillosas a las que no damos importancia porque son de aquí, está Irene, está Ada Salas, hay muchísima gente haciendo cosas. O sea, no te decides por ninguno en especial que sobresalga sobre los demás, sino que tú dices que hay un puñado de personas con estas características, ¿no? Haciendo cosas muy muy importantes a veces y a veces porque estamos aquí tan alejados no se conocen, pero aquí en Extremadura hay muchísima gente y muy joven además, no solamente no hablo de los clásicos de Álvaro Valverde, de Gonzalo, de Eugenio, hay gente haciendo cosas que deberían conocerse. De acuerdo. Bueno, pues vamos con la última. Danos tu opinión de esta frase que se ha oído mucho. ¿Consideras que al lugar en el que se ha sido feliz no se debe nunca volver? Completamente de acuerdo. Además, ni el lugar es el mismo, ni tú eres el mismo. Pero eso que nos lo enseñaban los clásicos cuando éramos pequeños, lo aprendimos en el instituto, y yo luego lo traduje en la carrera, no lo aprendemos nunca. Volvemos en el pasado para recordar un momento y ya no somos los mismos nosotros. No somos los mismos. Nunca. Entonces, ¿tú crees que en esos momentos nos sentimos infelices? O desdichados, o hacemos una comparación que no es obvia de cuando estuvimos y de cuando hemos vuelto. Entonces, ¿entiendes tú que eso casi nos entristece, ¿no? Más o menos me das a entender. Yo creo que no estamos programados, no somos capaces de vivir el presente. Ajá. Estamos siempre pensando en el futuro y en el pasado. Hay un poema precioso de Ángel González que a mí me gusta muchísimo, que te llaman por venir porque no vienes nunca. Estamos siempre pensando en ese porvenir y a lo mejor deberíamos disfrutar más de esos lugares mientras somos felices y no tratar de volver a ellos en el futuro. De acuerdo, Pilar, pues aquí hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por tu visita al Centro de Educación Permanente de Adultos y te doy las gracias de todo mi grupo del taller de lectura. Muchas gracias a ti por tu pregunta y a la biblioteca por invitarme al club. Muchas gracias.